Imagina un incendio, no uno que devora bosques, sino uno que nace en la mente. Una chispa que se enciende cuando te das cuenta de que las respuestas que te dieron no explican el mundo que ves. Este no es un fuego que calienta, es uno que quema certezas, que reduce a ceniza las comodidades heredadas. Y es ahí, en ese terreno arrasado, donde puede crecer algo nuevo, algo peligroso. La verdadera inteligencia no se parece en nada a esa imagen del estudiante aplicado, rodeado de libros y sonrisas de aprobación. Es más bien el arte de la demolición controlada. Es la voluntad de observar el fuego sin correr a apagarlo, de cuestionar lo que todos consideran sagrado, no por rebeldía infantil, sino porque has visto las grietas en los cimientos. Piensa en Arquímedes en su bañera, gritando «¡Eureka!», no por un hallazgo pulcro, sino en un arrebato de lucidez que lo dejó desnudo y vulnerable, corriendo por las calles. Ese es el momento del que hablamos, el instante en que una verdad se apodera de ti con tal fuerza que las reglas de la etiqueta y lo socialmente correcto se vuelven irrelevantes. La sociedad, por supuesto, prefiere a sus genios inofensivos, aquellos cuyas ideas pueden ser empaquetadas en un discurso motivacional o esculpidas en mármol, lejos del riesgo contagioso de su pensamiento. Celebra a Da Vinci por la Mona Lisa, pero entierra la profundidad de sus diseños de máquinas de guerra y su obsesión por descifrar el funcionamiento interno del cuerpo humano, un territorio que en su época rozaba lo herético. La genialidad auténtica es incómoda, irreverente, y por eso es temida. No es un don amable, sino una transgresión, no una bendición, sino un asalto al mundo de las apariencias. La mente que opera fuera de los márgenes, que se burla de las reglas no escritas y desenmascara los rituales vacíos de la moralidad convencional, es una mente peligrosa. No cabe en los salones donde se repiten consignas. Rompe los espejos que reflejan una imagen distorsionada de la realidad. Antes de continuar, debes saber que en el primer comentario fijado hay un libro que lleva estas ideas aún más lejos. Una advertencia. No es para mentes conformistas. Pero si buscas respuestas honestas en un mundo de verdades prefabricadas, quizás sea lo que necesitas leer ahora mismo. Y ahora, continuemos. Aquí, en este espacio, en la frontera difusa entre lo que llamamos cordura y lo que tachamos de delirio. Vamos a caminar juntos por un sendero que pocos eligen recorrer. Este no es un video sobre cómo parecer más listo en una cena o ascender en tu trabajo repitiendo las frases correctas. Esto es un llamado, casi un susurro dirigido a quienes intuyen, con una inquietud creciente, que hay algo profundamente equivocado en la forma en que el mundo define la inteligencia. Si ya has notado que el sistema premia la obediencia ciega, que el elogio público suele ser un regalo envenenado que busca tu domesticación y que el verdadero conocimiento exige una dosis de soledad, valentía e incluso de una fría determinación, entonces estás listo para lo que viene, porque vamos a desnudar la ilusión romántica del genio bonachón, del intelectual decorativo, del erudito que nunca mancha sus manos con la cruda realidad. Vamos a entender por qué, en la visión de pensadores indóciles como Maquiavelo, el verdadero genio no se conforma con comprender el mundo desde la butaca, sino que se sube al escenario y reescribe el guión. Y eso, amigo mío, en un mundo construido sobre acuerdos frágiles, siempre parecerá un acto ilegal, pero reflexiona por un momento. ¿Y si lo verdaderamente criminal es permitirte vivir encadenado a la mediocridad, sofocando tu propia claridad mental, a cambio de la calidez engañosa de pertenecer al rebaño? Prepárate. Hoy no hablaremos de virtudes que suenan bien, sino de una lucidez que corta. No invocaremos santidad, sino soberanía. Respira profundo. Estás a punto de atravesar el espejo. ¿No te parece curioso cómo el mundo finge venerar a los genios, pero solo cuando ya no están?
Solo después de muertos se les levantan estatuas y se les cita en discursos. Mientras respiran, son ignorados, ridiculizados o, en el mejor de los casos, tolerados como excéntricos inofensivos. A la sociedad le gusta la idea del genio, siempre y cuando esté confinado a los libros de historia, lejos de poder cuestionar nuestro presente, porque el genio real, aquel que piensa con una libertad que resulta incómoda, que se niega a repetir las verdades autorizadas y observa la maquinaria social con ojos desnudos y fríos, ese es inaceptable, no encaja, desordena. La figura del genio domesticado, el científico simpático, el artista bohemio que no desafía el status quo, el profesor distraído en sus elucubraciones, es una invención cómoda. Sirve para mantener intacto el sistema. Un genio que divierte, que contribuye sin cuestionar, que se inclina ante los altares de la aceptación social. Ese hasta puede recibir su monumento. Pero el otro, el que atraviesa las capas de ilusión y revela los engranajes de la manipulación, ese es tratado como una amenaza. Y lo es, fundamentalmente porque no necesita ser amado. Su motor no es el afecto, sino la comprensión. Y una vez que comprende, no puede callar. Ese es el genio que Nietzsche presentía cuando hablaba de la voluntad de poder, una fuerza que no busca aprobación, sino expresión, que no vive para agradar, sino para afirmar su propia visión. El genio inaceptable es, por definición, un exiliado interior. Camina entre los hombres como quien asiste a una obra de teatro absurda, pero no ríe con las carcajadas programadas, solo calcula. No sonríe a los actores, memoriza el escenario, anticipa el momento en que el decorado se vendrá abajo. ¿Y sabes qué lo vuelve aún más peligroso? Que no siente la desesperación por ser aceptado. El genio que se niega a inclinar la cabeza es aquel que Maquiavelo habría llamado virtuoso, no en el sentido bondadoso y cristiano, por supuesto, sino en el sentido más crudo y terrenal, el que posee la habilidad y la fuerza para doblar la fortuna a su voluntad. No se trata de ser bueno, se trata de ser eficaz, no de buscar una justicia abstracta, sino de leer la realidad tal como es, despojada de toda capa de autoengaño, y moverse en ella con precisión quirúrgica. Ese genio no pide permiso para pensar, no discute con quienes se niegan a ver, simplemente los esquiva, y por eso es tachado de arrogante, de frío, de peligroso. La verdad es que su sola presencia expone la fragilidad de las certezas ajenas. No necesita gritar. Su lucidez es una navaja que corta en silencio. Esa lucidez percibe lo que se esconde detrás del discurso pulcro, lo que motiva los gestos calculados, lo que se murmura en las entrelíneas de toda conversación. Y esa percepción se vuelve intolerable en un mundo entrenado para recompensar la apariencia de virtud por encima de la verdad desnuda. La genialidad, cuando es auténtica, no recibe una invitación a la fiesta. Apaga las luces del salón, porque el verdadero genio no viene a ofrecer consuelo, viene a incendiar las certezas que nos mantienen dormidos. Y por eso es rechazado, por eso es aislado. Y sin embargo, es él quien, desde las sombras, termina dictando las reglas del juego futuro. Es el loco que una centuria después será llamado visionario. Es el traidor que tras la caída de un imperio será celebrado como profeta. Es el monstruo que, en una extraña vuelta de tuerca, terminó salvando a su pueblo, pero de una manera que nadie estaba preparado para entender o aceptar. Ahora, detente un momento y pregúntate, ¿alguna vez te has sentido agotado de tanto intentar mejorar, de seguir métodos preestablecidos, de perseguir metas que otros definieron por ti, sin ver un cambio real y duradero? Lees libros, aplicas técnicas, cumples objetivos, y aún así sientes que nada sustenta una transformación profunda. Esto no se debe a una falta de voluntad,
La mayoría intenta transformar su vida sin entender primero la mecánica de su propia mente. Existe, sin embargo, un método estructurado, probado a lo largo del tiempo, que no se basa en la motivación fugaz, sino en enseñarte a reorganizar tus pensamientos, a ganar una claridad inquebrantable sobre tu identidad y a construir una disciplina emocional que no dependa de los estados de ánimo. Este enfoque combina el conocimiento de la neurociencia, la psicología del comportamiento y la filosofía práctica. Cuando se aplica, suele marcar un antes y un después en la vida de quienes lo embracean. Quienes lo han aplicado hablan de una sensación de orden mental, de una paz fría y de un autodominio que antes parecía un territorio inalcanzable. Pero este no es un camino para quienes buscan un simple parche. Es para los que están dispuestos a descender a los cimientos de su propia psique. Pensar de verdad, no como un acto mecánico, sino como un proceso profundo, no es un acto neutro, es una afrenta. La mayoría de las personas no quiere pensar, quiere que sus ideas sean confirmadas, reforzadas. Quieren sentir que tienen razón, no descubrir si están equivocadas. El pensamiento como acto solitario y radical es mirado con desconfianza, porque quien piensa con honestidad, tarde o temprano, empieza a ver. Y quien empieza a ver, inevitablemente, empieza a inquietar a quienes prefieren la penumbra. Mira a tu alrededor con ojos desapasionados. El mundo recompensa al obediente, no al lúcido. El sistema educativo premia al que repite fielmente. La corporación asciende al que no cuestiona los procesos. La institución religiosa exalta al que cree sin dudar. Pero el pensador, ese que sospecha, que cuestiona los cimientos, que se atreve a rehacer el camino con sus propias manos, siempre será el incómodo, el extraño, el que no sonríe en las fotos porque su mirada está perdida en horizontes más lejanos. Y no es una casualidad. Pensar es peligroso porque desmonta con paciencia los escenarios donde los demás actúan con tanto esfuerzo. Un pensamiento verdadero es como una chispa cayendo sobre un teatro de papel. Arde rápido e incendia con facilidad. Fue por pensar demasiado, por ver demasiado, que Sócrates fue condenado a beber la cicuta, que Giordano Bruno fue quemado en la hoguera, que el propio Maquiavelo fue exiliado, no porque estuvieran equivocados, sino porque tenían demasiada razón, demasiado pronto, y lo peor de todo, sin haber pedido permiso. Su lucidez cortaba como un filo de acero. Maquiavelo, en particular, lo comprendió como pocos. Sabía que las ideas tienen un precio y que la claridad mental cobra un tributo alto. Por eso escribió El Príncipe, con un lenguaje crudo, quirúrgico, sin concesiones al fingimiento moral. No quería agradar a los poderosos, quería exponer la mecánica del poder. Dejó claro que la virtud en política no es sinónimo de moralidad, sino de estrategia, que los hombres no son fundamentalmente buenos, sino profundamente predecibles en sus ambiciones y miedos, que pensar con libertad en el ámbito del poder es pensar como quien prepara una jugada maestra, con cuidado meticuloso, con sangre fría y con una paciencia que trasciende el tiempo. Uno empieza a pensar de verdad cuando comienza a perder amigos no por disputas, sino por indiferencia mutua. Cuando dejas de reírte de ciertos chistes cuyo gracejo reside en la ignorancia o la malicia. Cuando los discursos grandilocuentes y bonitos ya no logran conmoverte, sino que te revelan su estructura retórica. Cuando un elogio empieza a sonar más a una forma sutil de manipulación que a un reconocimiento genuino. Ahí es cuando descubres la paradoja del pensamiento. Libera, pero al mismo tiempo aísla. Porque pensar no es solo ver lo que nadie vio antes. Es ver lo que todos han visto siempre, pero atreverse a nombrar lo que nadie se atrevía a señalar. El verdadero pensador se vuelve peligroso para el statu quo,
cuando empieza a discernir el juego que se desarrolla detrás del juego aparente, cuando se da cuenta de que las palabras más repetidas, justicia, paz, bien común, son con frecuencia fachadas pulcras que esconden intereses mucho más terrenales y oscuros. Se vuelve peligroso porque descubre, con una certeza que lo estremece, que el rey está desnudo, y lo que es más revelador, que en el fondo todos en la plaza lo sabían, pero preferían fingir, porque la ficción colectiva era más confortable que la verdad solitaria. Pensar es en esencia un acto de desobediencia interior, es decirse, en un susurro que luego retumba en el alma: ya no acepto vivir con la venda en los ojos. Es el comienzo de la separación, a menudo dolorosa, entre tú y el rebaño, y cuando empiezas a alejarte, aunque sea un solo paso, ellos lo notan y tratan de jalarte de regreso, de vuelta a la calidez del rebaño. ¿Ya has sentido esa presión? Esa fuerza invisible que te urge a no ser tan intenso, a no pensar tanto, a no complicar las cosas. Es el sistema defendiéndose a sí mismo, protegiendo su frágil ecosistema de ilusiones. Pero el pensamiento, una vez que ha echado raíces, no perdona. Una vez que has visto, es imposible pretender que sigues ciego. Y ese es el riesgo, pero también el privilegio exclusivo de quienes se atreven. Porque, como escribió Blaise Pascal, el hombre no es más que una caña, la más frágil de la naturaleza, pero es una caña que piensa. Y es justamente por ese acto de pensar que se vuelve, a los ojos del mundo, un soberano o un criminal. Existe un crimen silencioso que pocos se atreven a cometer: el de ver el mundo con una claridad despiadada. Esta claridad no es esa lucidez poética de la que se habla en los libros de autoayuda. Es una brutalidad. Es ver las intenciones no declaradas que se esconden detrás de las sonrisas sociales, las cadenas invisibles que refuerzan las tradiciones, el cálculo frío disfrazado de bondad espontánea. Y cuando aprendes a mirar de esta manera, el mundo no te lo perdona, porque la claridad desmonta el gran teatro de la vida, y ese teatro es todo lo que muchas personas tienen para sostenerse. La mayoría prefiere, consciente o inconscientemente, la comodidad tibia de una mentira bien contada, al frío cortante de una verdad desnuda. La verdad exige que tomes una posición, que actúes en consecuencia. La ilusión, en cambio, te ofrece consuelo inmediato. Lo claro es frío, la penumbra es cómoda. La penumbra, la claridad es darse cuenta de que la moral, tantas veces, no pasa de ser un adorno social, que el bien es en numerosas ocasiones una excusa presentable, y que lo justo es con frecuencia simplemente la versión de la historia que prevaleció. Claridad es comprender que la figura del héroe depende casi siempre de quien controle la narrativa, y que el villano no es necesariamente quien cometió las peores acciones, sino quien perdió la batalla por el control del relato. Y este entendimiento, aunque liberador, también aísla. El pensador claro no discute por imponer su punto de vista, observa, no se involucra en debates acalorados donde las emociones nublan el juicio, estudia el escenario, analiza a los actores, descifra el guión. Mientras los demás gritan, él calcula. Mientras los demás aplauden al unísono, él se pregunta en silencio: ¿quién escribió realmente esta obra? ¿A quién beneficia? La claridad te convierte en alguien peligroso para el orden establecido. No porque albergues intenciones destructivas, sino porque dejas de creer en los símbolos y rituales que mantienen a los demás en su lugar. Ya no te inclinas ante el altar de la opinión pública. No tiemblas ante los títulos vacíos de autoridad. No te impresionan los palacios ni las fachadas de grandeza, porque sabes, con una certeza que se ha arraigado en ti, que detrás de cada altar, cada medalla, cada muralla imponente, solo hay hombres. Y los hombres, en esencia, son falibles, frágiles, manipulables,
y en raras ocasiones, genuinamente geniales. Por eso el genio no es aceptado, porque dice en voz alta lo que nadie quiere escuchar, o lo que es aún más perturbador, verbaliza lo que todos saben en el fondo, pero no soportan enfrentar. Y aquí reside el punto crucial de todo esto. La claridad por sí sola no es suficiente. Necesita del coraje para actuar, porque ver es solo el primer paso, el más pasivo. Actuar con consecuencia, moverse en el mundo basándose en lo que se ha visto, eso es lo que transforma la lucidez en un crimen a los ojos de los demás. El mundo perdona fácilmente al ciego, se burla con condescendencia del ingenuo, tolera con fastidio al tonto, pero teme y castiga con saña al que ve demasiado, al que entiende demasiado rápido, al que se niega a contagiarse de la emoción irreflexiva del colectivo, al que comprende, por ejemplo, que muchos elogios son en realidad trampas de ego, que las promesas grandilocuentes son a menudo formas de contención social, que incluso el amor puede ser, en algunos contextos, una sofisticada estrategia de control. A ese hombre lo tildarán de frío, de paranoico, de sociópata, pero quizás, solo quizás, sea simplemente una persona clara. Claridad es saber que la bondad sin una estrategia que la respalde es inofensiva y fácilmente manipulable, que el conocimiento sin la voluntad de traducirlo en acción es como una biblioteca llena de libros que nadie lee, que la moral sin el poder para imponerla o defenderla no es más que un ornamento retórico para los débiles. Y esa claridad, cuando se decide aplicar en el mundo real, se convierte en estrategia. Y la estrategia, cuando se ejecuta con éxito, se transforma en dominio. Y el dominio, cuando es observado por quienes no comprenden los mecanismos que lo hicieron posible, siempre parece un crimen. De ahí el nombre de este concepto, el crimen de la claridad. No porque la claridad sea moralmente incorrecta, sino porque rompe sin miramientos los acuerdos invisibles que sostienen la sociedad. Esos acuerdos que susurran, finge que crees en esto, y nosotros fingiremos que creemos en lo tuyo. Así todos podemos dormir en paz. Pero el genio, el verdadero, no duerme profundamente. Siempre está un poco despierto, viendo. Y es por eso que, aunque sea desde las sombras, es quien termina definiendo los rumbos. Si alguna vez has sentido esa claridad, si te ha dolido como una luz demasiado intensa que se enciende de repente en la madrugada de tu conciencia, entonces ya lo sabes. Es una compañía solitaria, sí, pero es también el comienzo inexorable de tu soberanía. Llega un punto en la vida, a menudo sin fanfarrias, en el que te ves forzado a elegir. O te conviertes en el soberano de tu propia existencia, o te desvaneces en el olvido cómodo de aquellos que nunca se atrevieron a cuestionar nada. Y esta elección no se realiza bajo los reflectores del éxito social, ni ocurre en medio de grandes discursos o momentos de gloria pública. Se da en el silencio más absoluto, en ese brevísimo intervalo entre un pensamiento incómodo que surge en tu mente y la decisión de no tragártelo, de no reprimirlo, entre ver algo que los demás ignoran deliberadamente y la elección de quedarte callado por conveniencia, o, por el contrario, de actuar en coherencia con tu nueva visión. La soberanía personal siempre empieza como una incomodidad, un fastidio creciente ante lo obvio, un hartazgo frente a las repeticiones vacías, un cansancio profundo con la eterna espera de un reconocimiento externo que nunca llega a llenar el vacío. Y cuando percibes esto con claridad, ya no puedes seguir participando en el juego de la aprobación ajena. Te das cuenta, de manera visceral, de que la verdad no necesita una audiencia que la valide, que la autenticidad no es un bien que se pueda negociar y que ser recordado por los demás no vale nada si el precio a pagar es la traición constante a tu propia visión del mundo. Ahí es cuando comienza el cambio verdadero, sutil
y al mismo tiempo irreversible. Empiezas a elegir el silencio que todo lo observa, en lugar del ruido que solo busca agradar. Empiezas a hablar menos, pero cada palabra lleva detrás un peso de pensamiento mucho mayor. Escuchas no para encontrar puntos de acuerdo superficial, sino para descifrar las intenciones reales detrás de las palabras. Te mueves no para pertenecer a un grupo, sino para posicionarte en un lugar desde el que puedas actuar con eficacia. Y el mundo lo siente y reacciona, casi por instinto, porque el soberano no depende del afecto de los demás para validar su camino. No se inclina ante la narrativa vigente, por poderosa que sea. Entiende la moral convencional como una herramienta más en el tablero, no como una prisión de la que no puede escapar. Sabe, en lo más profundo de su ser, que las reglas del juego fueron escritas, en su mayoría, por aquellos que vencieron en el pasado y que pueden ser reescritas por quien tenga el valor y la inteligencia para atreverse. Esta soberanía no se viste con los ropajes llamativos de la arrogancia. Es discreta, casi invisible. No grita sus logros. Sostiene la mirada con una calma inquietante. No busca convencer a nadie. Tiene la paciencia de hacer que el tiempo trabaje a su favor. Y eso es, precisamente, lo que la hace tan peligrosa para el establishment. Porque quien ha llegado a un punto en el que no necesita ser amado por todos, se ha liberado de uno de los mecanismos de control más poderosos. Quien no busca pertenecer a cualquier precio, ha dejado de temer a la exclusión. Quien conoce su propio valor con una certeza inquebrantable, no se doblará ante ningún precio ni ante ninguna presión social. Pero es justo hacer una advertencia. La soberanía se paga cara, y la moneda es el desapego. Perderás aplausos que antes tal vez deseabas. Verás puertas que se cierran ante ti, puertas que conducían a salones donde ahora ya no quieres estar. Amistades se alejarán, no por enemistad, sino porque ya no compartís el mismo mapa de la realidad. Pero lo que queda, tras ese desprendimiento, es de una pureza extraña y valiosa. Queda el silencio robusto de quien ya no vive para agradar. Queda la ligereza liberadora de no tener que fingir ni interpretar un personaje. Queda la claridad, a veces dura, de saber que, incluso en la más absoluta soledad, hay una victoria. No te has traicionado a ti mismo, y al final del camino, entre la sombra acogedora de la conformidad y la luz cortante de la soberanía, entenderás una verdad fundamental. El olvido es el destino inevitable de los dóciles, de los que nunca se atrevieron a marcar su propio rumbo, mientras que una forma de eternidad, no en un más allá, sino en el legado de la influencia y el pensamiento, es el premio para aquellos que se atrevieron a pensar en voz alta, incluso cuando el mundo entero les pedía, les suplicaba, que guardaran silencio. Entonces, la elección última se reduce a esto. Elige ser recordado por haber sido útil al sistema o por haber sido incontrolable para él. Soberanía u olvido. No hay un punto intermedio que no sea una rendición disfrazada. Ahora que hemos llegado al final de esta reflexión, vuelve a hacerte la pregunta, pero con nuevos ojos. Después de comprender todo esto, ¿deseas de verdad que te llamen genio? Porque, quizás haya quedado claro, ser un genio no es un título honorífico que se añade al currículum. Es una carga pesada que hay que llevar. Es la carga de ver demasiado donde otros ven solo superficie, de pensar en capas donde otros se conforman con la anécdota, de no poder volver a dormir el sueño profundo de los inconscientes después de haber abierto los ojos por primera vez a una realidad más compleja y menos amable. La verdadera genialidad no tiene su hábitat en los aplausos efímeros. Vive en la claridad permanente, a veces incómoda. No se alimenta de palmadas en la espalda, ni de elogios vacíos, sino de esa extraña serenidad que nace de saber que detrás del gran teatro de la vida existen unos engranajes, y que tú, contra todo pronóstico, has aprendido a comprenderlos e incluso
a operarlos. ¿Lo sientes? Ese silencio interno que crece cuando asumes que el mundo no es justo, pero que esa injusticia no es un impedimento para tu capacidad de vencer en él según tus propios términos. Esa incomodidad existencial que se mezcla con un hambre inmensa, no de posesiones, sino de ser más, mucho más, de lo que el mundo esperaba de ti. Entonces sí, quizá estés listo para este camino. Pero entiende esto de una vez por todas. No hay retorno, no hay billete de vuelta. Después de que la lucidez ha echado raíces en ti, el viejo confort de la ignorancia muere para siempre. Después de que has probado la soberanía, cualquier forma de sumisión se vuelve psicológicamente insoportable. Después de que la claridad ha iluminado los rincones de tu mente, el precio de vivir una mentira, aunque sea pequeña, se vuelve demasiado alto, y aún así, con todo el costo que conlleva, vale la pena, porque vivir con los ojos cerrados por elección es simplemente sobrevivir, es pasar por la vida sin realmente habitarla, pero vivir con los ojos abiertos de par en par, aunque eso te gane el calificativo de peligroso, arrogante o incluso criminal, es existir en toda la plenitud y la responsabilidad de ese verbo. Es existir por completo. Al final, la elección última, la que define todo, es solo tuya. Ser uno más en el coro, o ser aquel que se atreve a atravesar el espejo de las apariencias, ser parte de la audiencia que aplaude, o ser el autor que escribe la obra, ser recordado como un simple reflejo de su tiempo, o como el fuego que, al expandirse, quemó el telón que ocultaba la verdad del teatro. Y si alguien, en el camino, te llama loco por elegir la segunda opción, limítate a sonreír. Tal vez tengan un poco de razón, pero solo porque en un mundo que camina con los ojos vendados, ver con claridad se ha convertido en el verdadero y más radical de los desvíos. Antes de que continúes tu camino, quiero mostrarte algo. En la pantalla aparecerán 2 videos que hemos seleccionado especialmente para esta conversación. No voy a revelar demasiado sobre su contenido, pero te diré que expanden y resuenan con todo lo que hemos explorado juntos hasta ahora. Si este contenido te ha hecho reflexionar, en el primer comentario fijado hay un libro que lleva estas ideas aún más lejos. Advertencia: no es para mentes conformistas. Pero si buscas respuestas honestas en un mundo de verdades prefabricadas, quizás sea lo que necesitas leer ahora mismo. Dale play si sientes que este viaje de comprensión aún no ha terminado para ti.